Seguimos en Estación Podcast. Muchas gracias a todos los que seguís y a los que os habéis incorporado. Saludamos de nuevo a los que nos estáis siguiendo en streaming por el canal de YouTube de la Casa de América. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda, la primera mesa redonda que tenemos sobre retos de la propiedad intelectual en el universo del podcast. En esta mesa van a participar, y invitamos a que vayan saliendo, a María Baena, Head of Science and Marketing en Sony Publishing España, Manuel Bartual, guionista en Bloom, Biotopía, Blanca Cortés, abogada en Roca Junyent, Iván Cester, músico y compositor, y va a presentar y moderar esta mesa Ricardo Villa, CEO en The Voice Village. Buenas. Bueno, hola. ¿Sí? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? No. ¿Ahora me veis? ¿Sí? Me acerco más. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Yo quería, antes que nada, invitaros a reflexionar un momento, mirar a vuestro alrededor, ver esta sala espectacular, propia de lo que nos merecemos todos nosotros, esta sencillez. A su vez, reflexionar un segundo, que es que hace un día alucinante, parece que es julio, está el retiro ahí, y no se os ocurre otro plan mejor que venir a escuchar retos de la propiedad intelectual en el medio podcast. Solo a alguien tan grillado como Nacho se le ocurre algo tan sexy para empezar algo tan fascinante como es este festival. Pero pensar un segundo más, y es que esto está lleno. Luego esto demuestra dos cosas, ¿no? Para mí, que estamos todos un poco mal, pero sobre todo que la industria, me da un poco de apuro a veces llamarla industria, porque antes ya decía el Ministerio de Economía, ¿no? El representante, que hay que crear mucha industria, pero creo que de verdad estamos en las fases iniciales, pero con mucho, pero ya estamos aquí, y eso es un esfuerzo impresionante y alucina. Y lo segundo es que hay una realidad, es que hay un vacío legal en la parte de la propiedad intelectual. Yo creo que la mesa es muy buena, sobre todo porque todos con los que he hablado sabéis más que yo, y a mí eso es lo que me marca decir que va a ser una buena mesa. Y aunque la han presentado, creo que al final de aquí sabremos algo más de los errores que estamos cometiendo, pero también de los pasos que tenemos que dar. Porque mi sensación como productor es que muchas veces hemos ido muy alegremente con las plataformas o incluso de forma voluntaria, y cuando pasa el tiempo y el podcast funciona o no, es cuando te das cuenta de pronto de que no te has dado cuenta de qué has hecho con los derechos y de que nada es tuyo, y de aquello que es de lo que tenemos que vivir todos los que estamos prácticamente aquí, lo has desperdiciado sin darte cuenta, ¿no? Vamos a empezar a contaros quién tenemos. Tenemos aquí a mi derecha a Blanca Cortés. Su característica es que es una jurista con más de 20 años de experiencia en propiedad intelectual, que sabe todo lo que necesitamos saber sobre esto y que además ha trabajado en la SGAE. Eso nos da también pista de que va a saber mucho. Ahora es asesora de productoras, de artistas. Tenemos a María Baena, que ella decía que iba a ser la mala de la mesa. Bueno, que nos íbamos a lanzar todos, todavía no lo sabemos. Tiene una característica importantísima, que es masajista. Sí. Y es que verdad. Viene muy al cuento. Sí, esto es muy importante, que por ejemplo al final de la mesa puede ocurrir cosas. Es la responsable del departamento de sincronizaciones y marketing en Sony Music Publishing. Es decir, que si tenéis un podcast y queréis meter a los Beatles, por ejemplo, o a Zetangana, a Mecano, tenéis que hablar con ella. A María Valls. Y luego vamos con los artistas. A nuestro lado tenemos a un guionista que no es ni más ni menos que Manuel Bartual. Yo creo que
todos nos quedamos flipados cuando de repente decidió empezar en Twitter tranquilamente, se hizo trending topic mundial, cuando eso era de verdad ser trending topic mundial algo importante, que ahora pues, si no eres Elon Musk pues no es tan fácil, con una historia que narraba en tiempo real y primera persona unas vacaciones misteriosas, no sabíamos si era verdad, si era mentira, y nos enganchaste y fue algo terrible. Y pues ha estado en El Gran Secuestro, en Radio Televisión Española, con el dirigido el reality, series de ficción sonora como Biotopía, Bloom, y ahora hay otra cosa con El Santuario, con el podcast, que estás adaptándolo, ¿no? a audiovisual, que esto es muy importante porque es uno de los melones que tenemos que pensar, que al final el podcast es el podcast, pero además también es fuente de propiedad intelectual para generar otras cosas, ¿no? Y aquí tenemos luego a Iván Cester, que es un podcast sin la música, es compositor, arreglista de Zaragoza. Para ti eso es importante. Bueno, era porque había escrito muy poquito, digo, ¿cómo lleno un par de líneas más? Y Zaragoza es un nombre. Ya has sido compositor pues, de cortometrajes que han ganado el Palma de Oro, de Goyas, nominado al Oscar, ha hecho cosas, ¿eh? Y ha compuesto la música de un podcast extraordinario que es El País de los Demonios y es cofundador del Increíble. Así que yo creo que va a estar interesante. Para empezar, vamos con un plato un poco más que Blanca nos va a digerir casi, que es que te pido en 3 minutos que nos digas qué hacemos mal en temas de derechos y qué tenemos que fijarnos. Porque lo que sí sabemos todos es que nos sentimos un poco perdidos porque hay falta de seguridad jurídica de alguna manera, ¿no? Muy bien, bueno, lo primero, lo típico que se dice siempre, muchísimas gracias por la invitación, gracias sentidas. Por lo demás, Ricardo me da 3 minutos de gloria, los minutos de gloria de los que hablaba Andy Warhol, o sea que tengo 3 y no más, con lo cual trataré de ser breve. Lo primero, yo creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí y no en el retiro, efectivamente somos consumidores obsesivos de podcast, y sabemos que un podcast en principio se relaciona más con el audio que con la imagen, aunque también hay podcasts que tienen imagen, lo cual es importante. Por lo demás, la Ley de Propiedad Intelectual española es de 1996. Supongo que eso ya da algún dato, ¿no?, de cuál va a ser el objeto de debate, aunque por supuesto ha tenido sucesivas modificaciones. Claro, cuando ni siquiera sabíamos decir podcast o que no sabemos ni decirlo todavía, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí dejo ese dato. Por supuesto, las leyes se van modificando, ¿no?, a través de diferentes herramientas jurídicas, pero la realidad es que es de 1996 y la palabra podcast no aparece, ¿vale? Entonces, ese es un dato para empezar. Sí está regulada, por ejemplo, y muy bien, la obra audiovisual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la ley establece quiénes son los autores de la obra audiovisual, y son los que son, no son otros, está regulado, ¿no? Son el director, son el argumentista, son el guionista, son el creador de la banda sonora original, y son esos. Será discutible si podrían ser otros, pero son esos porque está regulado. Igualmente, por ejemplo, en obra audiovisual hay una serie de derechos, como los derechos de mera remuneración, que son derechos que no se autorizan por el autor, como los derechos de explotación, pero sí se remuneran. Por ejemplo, cuando una plataforma de televisión emite una película, pues con esa emisión, digamos que se generan una serie de derechos que recaudan las entidades de gestión, como son SGAE o DAMA, y que se reparten entre los diferentes autores. Entonces, esto que os estoy contando, que está regulado para obra audiovisual, no está regulado para podcast, ¿vale? Entonces, esa es la realidad de la que partimos hoy todos los que estamos aquí. ¿Qué significa eso? ¿Que la ley de propiedad intelectual no sirve para nada? No, es el contexto que tenemos a fecha de hoy. Siempre habréis oído en millones de ocasiones que la ley va por detrás de la realidad, es cierto, y una regulación específica como tal no lo hay, pero realmente la ley de propiedad intelectual protege cualquier manifestación artística, ¿no? Obras literarias, artísticas o científicas que tengan un carácter de original, con lo cual, con lo que hay es con lo que los especialistas estamos funcionando. ¿Qué más? ¿Qué es importante aquí y qué creo que va a ser objeto del debate hoy? La cadena de derechos. Es decir, en un podcast se utilizan derechos de autor. Tenemos aquí a un guionista, tenemos a una gestora de obras musicales. Se gestionan también derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Se gestionan derechos de los productores fonográficos. Se gestionan derechos de imagen también. Es decir, cuántas veces nos solicita un cliente, pues por ejemplo, si el
actor que va a poner la voz a un podcast es un actor muy conocido, pues a lo mejor también quieren tomar fotografías de las sesiones de grabación. La voz es un derecho de imagen. Exactamente. Entonces la voz, además de la voz del intérprete, es decir, de esa interpretación, ¿no?, que es objeto de la propiedad intelectual, es técnicamente un derecho de imagen y, cuidado, es también un dato de carácter personal. También hay implicación del derecho de marcas, es decir, se puede proteger, por ejemplo, el título de un podcast a través de la propiedad intelectual. La respuesta en principio es sí. Se puede proteger también a través de una marca, también. Es decir, para que os hagáis un poco una idea de toda la cadena de derechos que hay que tener en consideración a la hora de sacar adelante un podcast. Y por lo demás, y con esto paro, porque creo que ya he consumido los 3 minutos, creo que es muy importante que todos seamos conscientes, porque además supongo que de eso va a ser el debate, de que esto no es un contrato con consumidores. Es decir, es un contrato entre dos profesionales, alguien que está produciendo un podcast y alguien pues que tiene algo que aportar, pues como autor, como intérprete, como productor fonográfico, como titular de derechos de obras musicales, o sea cual sea su condición. ¿Por qué me refiero a eso? Son contratos entre profesionales y no tienen la protección que tiene, por ejemplo, un consumidor, ¿no? Es decir, todos sabemos que cuando compramos un producto o servicio, pues la ley protege mucho al consumidor, ¿no?, frente a determinadas cláusulas abusivas y demás. Aquí estamos en una situación en la cual la ley de propiedad intelectual, por supuesto, protege a los titulares de derechos de propiedad intelectual, pero es un contrato entre profesionales y eso lo que significa es que tenemos que saber qué es lo que estamos firmando. Y con esto acabo. En muchas ocasiones, todos los que estamos aquí estamos cediendo seguramente derechos que no teníamos en mente ceder. Pero también ocurre, en muchas ocasiones, en mi práctica diaria, que el que os está pidiendo esa cesión de derechos es a su vez víctima de alguien que también le está diciendo que si no cede todos esos derechos y no los obtiene del autor, no va a poder producir ese podcast. Entonces, en el fondo, en muchísimas ocasiones lo que estamos solicitando a los autores es un espejo de lo que a su vez nos están solicitando a nosotros. Entonces, siendo como soy defensora de los derechos de los autores, sí que os digo que en realidad en la práctica en muchas ocasiones lo que pedimos es lo que nos exigen que pidamos. Dicho eso, se abre debate. Muchas gracias. Antes del debate, vamos con María para meter también como en cuadro qué hacemos con la música. Sí, bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo también me uno al agradecimiento de haber sido invitada y creo que es un momento ideal para, pues eso, darle las gracias también a Blanca por haber hecho como una visión global de todo el mundo de los derechos. Yo en concreto estoy especializada en el derecho de sincronización, que es lo que hacemos en Sony Music Publishing en mi departamento. Gestionamos los derechos de propiedad intelectual de las obras que controlamos del catálogo de Sony Music y lo que hacemos es negociar unas tarifas en base a los usos que se quiere hacer de ella, ya sea con una marca, o sea con un podcast o un videojuego o incluso una camiseta que quiere utilizar simplemente una letra de una canción o un pentagrama o, bueno, una partitura me refiero. Entonces, esto es algo que a lo mejor estáis familiarizados con ellos, pero os sorprendería saber que hay muchísimas agencias y productoras de primer nivel en el mundo de la publicidad y en el audiovisual, de series, largometrajes, etcétera, que no entienden la diferencia entre un derecho de editorial y un derecho de un fonograma. Entonces, no sé, igual exagero un poco, pero el 20% de mi día me lo dedico a explicar esta diferencia. Estoy pensando si replicarme con inteligencia artificial para contestar automáticamente esto. Pero bueno, en cualquier caso creo que es importante entender la diferencia porque es verdad que son dos derechos diferentes. Uno lo tiene normalmente la editorial y otro la discográfica. Son derechos en los que hay que tener en cuenta el derecho moral de los autores. Es decir, tú cuando quieres incorporar tu obra, la obra musical a otra obra, tienes que preguntar a los autores. Entonces, nosotros nos dedicamos a esto. ¿Te interesa que tu obra se incluya en este podcast, en este videojuego? Porque, oye, a lo mejor de repente hay algún conflicto con el anunciante porque es una marca de comida rápida y no tal, o, en fin, 1000 cosas que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, eso os quería contar brevemente. Aparte de la comunicación pública que pueda generar el que se escuche una obra en un medio determinado, sabemos que SGAE recopila
ese dinero hace la contabilización de las tocadas que ha tenido una canción en cada medio, está en el derecho de sincronización, y dentro del derecho de sincronización el del fonograma por un lado y el de la editorial, que es lo que hacemos en Sony Music. Y bueno, no sé, nos encontramos todos los días con medios nuevos que se van incorporando. Efectivamente, como decía Blanca, la ley está un poco avanzando sobre la marcha, pero es verdad que hay muchas veces que nos encontramos con retos, pues no sé si os digo, el otro día, por ejemplo, licenciamos el primer largometraje que se ha financiado con NFTs, o sea, que es que cada día te encuentras con unas circunstancias nuevas, ¿no?, a la hora de valorar económicamente un uso. También hay un montón de usos no autorizados, muchas veces por desconocimiento y otras veces pues porque yo qué sé, se ha hecho mala gestión, se ha pagado un derecho y el otro no, en fin. Y aquí abro un primer melón. Como sabéis, las radios y las televisiones tienen un acuerdo con SGAE por el cual se paga un dinero que incluye el poder utilizar un montón de música, tanto para sus programaciones internas como la promoción de esas programaciones internas. Entonces, ¿qué pasa con un podcast que es de una radio? ¿Qué pasa con un podcast? Voy a poner un ejemplo del que soy muy fan y de verdad que no quiero hundirles ni nada por el estilo, pero es verdad que no nos piden permiso nunca para nada, nadie sabe nada. Es un programa de improvisación que además entiendo que no me pueden decir de antemano qué cosas se les van a ocurrir en cada episodio, y muchas veces hacen bromas y gracias o parodias incluso sobre música, es decir, incluso transforman la obra original inventando una letra que a lo mejor el autor puede considerar ofensiva. Estoy poniendo un ejemplo a lo mejor extremo, pero es verdad. Y al final eso no está regulado. Melón abierto. Sí, sobre este melón también yo ya paso a abrir, por lo menos como productor de podcast, mi sensación es, yo si tengo que hablar con Sony o con similares, o sea, con las grandes, no lo hago. Lo que hago es ir a música de librería o con un compositor específico porque es inaccesible. Es como si os hubierais colocado en un lugar pensando en series, en grandes proyectos, y por tanto toda esta industria de la que hay un vacío todavía legal, pero que ya muy incipiente y sobre todo con un número de oyentes espectacular, vosotros os estáis protegiendo y con un no. Es mi sensación, porque los precios son, cuando preguntas una vez, ya no vuelves a preguntar nunca, ¿no? Es como segundos ya. Claro, no, yo soy consciente, ¿no? Y soy la primera que recomiendo librería, porque los precios que manejamos son inalcanzables para los presupuestos que se manejan aquí. En otros países donde hay un mercado mucho más maduro, como en Estados Unidos o Latinoamérica, hay presupuestos más majos. Entonces, quiero decir, todo depende desde el punto de vista en el que se mire. Yo entiendo y soy consciente de que si yo pido, por deciros un ejemplo, yo cuando gestiono unos derechos para un corto de un, pues eso, típico, un grupo universitario que acaba de terminar la carrera y hace un proyecto de fin de corto, que es presentarlo a festivales un par de años, no sé qué, yo cobro tarifas simbólicas, que para nosotros son 100, 150 euros, y cubre un ámbito territorial mundial, 2 años de uso, para poder presentar a festivales, subirlo online, etcétera. Para nosotros eso es una tarifa simbólica. Si yo a un productor le tengo que cobrar 100 o 150 euros por cada obra que utiliza en un podcast, que a lo mejor el presupuesto que tienes de 1.000, 2.000 euros, pues claro, yo sé que no va a ningún lado. Entonces, hoy por hoy hacemos muy poquitas licencias de sincronización para podcast y las tarifas que manejamos son pues 300, 500 euros en el mejor de los casos. ¿Son las mismas tarifas, María, que para otros mercados, digamos, más maduros? No, ¿o son no, diferentes? ni Ya hablar. están En Estados rebajadas. Unidos estamos hablando de 10 veces más. Claro. Muchas gracias. Fíjate que eso, a su vez, genera una oportunidad para que no vayamos a las... Por un lado, dejamos atrás a la música que conocemos, probablemente eso hay que pensarlo también como creadores, pero también, Iván, genera una posibilidad para los creadores única, ¿no? En tu caso. Sí, bueno, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en podcast. El primer podcast que he hecho es el de El País de los Demonios. Pero claro, también estamos hablando de unos números que 150 euros, 500 euros para hacer una canción desde cero es poquísimo. O sea, es casi imposible que suene bien. Por la producción, ya no hablo ni del tiempo de composición, pero
O sea, no es casi imposible porque cada vez hay más herramientas que te permiten hacer las cosas un poco mejor tú en tu casa. Pero claro, luego cuando tú comparas un tema de Rosalía con un tema tuyo, pues es que Rosalía se ha gastado 5.000 solo en mezclar y en masterizar. Sin contar los músicos, el estudio, todo el material que eso implica. O sea, yo creo que hay un problema que es que quizás hay que entender que los presupuestos tienen que ser acordes con el valor que tiene realmente el producto. O sea, si el producto tiene mucha gente que lo escucha, ¿cómo se monetiza eso? Y luego, pues, poder pagar la calidad que tú quieres tener. O sea, porque en casi todos los medios pasa esto, pues que se aprietan mucho los presupuestos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que el podcast llegue a ese nivel de madurez y que pueda tener unos presupuestos con los que se pueda trabajar y hacer cosas profesionales, pero eso es un poco lo que estoy diciendo. Es muy difícil también competir con Sony incluso en precios. Si son los que estás hablando, claro, si hablas de los Rolling Stones... O sea, yo he tenido No. Claro. No, exacto. No. O sea, yo he tenido experiencias de tener que hacer un cover de los Rolling Stones, por ejemplo, y es para publicidad. ¿En serio? Sí. Pues luego hablamos. Sí. Pero que los números son exorbitantes. En este caso lo entiendo, pero en el mundo del podcast la verdad es que no lo sé. Me ha sorprendido un poco las cifras que dabas. Pues son esas, y no licenciamos nada. Ya. También entiendo que por lo que decías tú también, Ricardo, de que nos ven como inaccesibles. De hecho, a ver, yo no soy tonta, que ahí al final hay una exposición y hay muchos autores que contratamos con los que tenemos un acuerdo editorial que me interesa que tengan exposición, incluso que vayan recuperando, aunque sea poquito, el adelanto que se ha negociado con la editorial. Entonces, aunque sea poco el fee, no sé, yo quiero darle salida a la música con la que trabajamos. Entonces, hay muchas veces que propongo pues un poco eso a la carta. Oye, ¿qué presupuesto manejáis? Así también trabajamos para series, para que os hagáis una idea. Pues llega Netflix con no sé qué serie, mira, pues contamos con un presupuesto, me lo invento, de 5.000 para todo. Y bueno, pues en base a eso voy viendo, a ver, pum, que está emergiendo o tal. Y claro, hacemos licencias mucho más ajustadas económicamente, pero también damos visibilidad a gente que está empezando. Claro. De todas maneras, yo creo que si se plantease un poco que tú entras un poco como, pues no como productor, pero tú participas de los beneficios, tú puedes cobrar muy poquito si confías en el proyecto. Y esto es una cosa que no se plantea muy habitualmente, pero yo creo que es una manera, ¿no? Pero claro, como en el digital hay este vacío legal, es muy difícil cobrar. O sea, si tú haces un anuncio de la tele vas a cobrar. Si haces una película por los circuitos habituales vas a cobrar luego derechos de autor. Hablas de la comunicación pública, ¿no? Sí. Claro, es que ese es un tema. O sea, es que al final los streams que hay en Spotify sí que generan dinero y sí que se pagan, se liquida. Pero cuando la obra está dentro de un podcast, corrígeme, Blanca, igual me equivoco, ahí no. Claro. Así es, sí. Claro. Pero y no solo eso, en YouTube, por ejemplo, si tú tienes un disco en YouTube, como artista tú cobras cada vez que te hacen un clic. Pero, por ejemplo, yo tengo una banda sonora de Televisión Española, de la plataforma de Televisión Española, que tiene 8,5 millones de visitas. Hasta los 6 millones yo sé que se estaba monetizando, porque, hay un montón de comentarios de cuántos anuncios, y yo no he visto un céntimo. Entonces, entiendo que esa producción es difícil sacar adelante. Yo me puedo bajar mis tarifas pensando que las recuperaré en el futuro, pero si luego la maquinaria de recaudación no existe, o sea que no es solo un tema legal, porque el audiovisual, como comentabas, está regulado, pero como es una plataforma digital y hay ahí una especie de vacío técnico, digamos, pues al final no te llega nada. Sí. Y el problema, y tú, por ejemplo, tienes detrás una compañía grande que te puedes encargar a lo mejor de muchos artistas y tenéis una una manera de hacer presión, pero los autónomos, digamos, no podemos estar persiguiendo 20 euros de aquí, 40 de allá y vamos perdiendo mucho dinero. Tienes que firmar con una editorial. Mira, el corto este que estuvo nominado a los Oscars, la música sonó 3 segundos en la ceremonia, 4. Yo no sé si eso genera derechos o no. Estuvo en cines, recaudó más de 3.700.000 porque los americanos lo cuentan todo en las... he recibido 1 euro y pico, creo. Contacté con una editorial.
Todavía no he recibido nada. Y esto es de 2017. O sea que es es como es buscar muy una aguja complicado. en un pajar. Yo Claro, soy, entonces, soy consciente de que no, o sea, el reclamo que pueda tener la comunicación pública es muy poco, porque yo he licenciado campañas que han sonado en plan todo el año, que os pongo un ejemplo, yo qué sé, ¿os acordáis cuando el cambio de imagen de Movistar, que utilizaron el Come Together de los Beatles? Pues yo pensé, a ver cuánto viene realmente de comunicación pública de esto, porque fue la típica canción que la versionan N 1000 veces y la hacen en versión latina, en versión no sé qué, tal, y está sonando todo el año, ¿no? Hasta en Navidad con el Cascabel. Entonces, creo que al final llegaron, no sé si fueron 10.000 euros de comunicación pública, o sea, que a ver, ojo, bienvenidos sean, pero estamos hombre, hablando sí, de Beatles. para mí está muy bien, sí, para los Claro, Beatles, para sí. mí también, yo no le hago ascos, pero que para lo que estuvo sonando, yo pensé que iba a ser mucho más. Al final, cuando a mí personalmente, cuando un cliente me pide en la negociación bajar un poco la tarifa, ajustar, y me dice, no, pero es que al final va a haber solo una oleada, va a haber, ya, yo te estoy licenciando 3 meses. Si tú en 3 meses la quieres explotar tanto o tanto, eso ya es cosa tuya, es tu inversión en medios. Pero a efectos de gastar la canción con una marca o de asociarla con un producto, yo te la licencio este tiempo, porque es verdad que ese tiempo al final no dejo de estar perdiendo oportunidades, ¿no? Posibles oportunidades con otros productos o con otras películas o con, no sé. En el caso de podcast, largometrajes y series no es tan bestia esa asociación, o sea, no quema tanto la canción como con una marca, es verdad, porque es un proyecto más artístico, ¿no? No es tan bestia, pero, o sea, sabéis a lo que me refiero, al final es eso, no dejas de desgastar una canción asociándola. Fijaros que hasta ahora estamos abriendo melones interesantes, ¿no? Primero, el vacío legal, que la ley es anterior incluso al término. Luego, que primero con las grandes nos resulta o muy lejano, incluso ellas podrían bajar, pero tampoco estamos como fuera, porque hay una mezcla de sensación entre muy profesionales, pero a su vez también tiene un punto todavía el podcast un poco de pionero y por tanto también hacer las cosas para lo bien. Y luego has marcado un elemento esencial, que es que no hay una forma, o sea, primero, que los presupuestos del podcast son los que son, no es nadie de los que estamos aquí se nos escapa. Pero también no existe esa maquinaria de la que has hablado de recaudación, es decir, que hablas de 10.000 euros como poco, bueno, te soluciona bastante 10.000 euros. Pero y por eso, para llevarlo también en el término de los guionistas, a mí sobre todo me interesa mucho experiencia que tienes, que has estado prácticamente en todo. A mí me encanta sobre todo que hayas estado en El Jueves, que es casi de lo más importante que se puede hacer en este país, ¿no? Y ahora estás trasladando, o sea, haciendo una base de un guión generado para podcast, para audiovisual, que es un poco de los grandes sueños que tenemos todos los que hacemos podcast, porque en el fondo los presupuestos dar un salto, ¿no? Y todo este proceso, desde el punto de vista de propiedad intelectual, ¿cómo se ha manejado? ¿Se sabía desde el principio que lo ibais a hacer? ¿Os quedasteis con los derechos? ¿Cómo fue esto? Bueno, en el caso de Santu, bueno, primero de todo, gracias por venir también, a todo el mundo, y gracias al festival por invitarnos, pero sobre todo a la gente que ha venido, porque sería muy incómodo estar aquí hablando sin nadie delante, así que bueno, muchas gracias. Y no, y está muy bien, que esté llena la sala, porque demuestra que hay interés en todo esto. ¿Y qué sala? Sí, no, la sala es espectacular. Sí, no, a ver, en el caso de Santuario, realmente, a ver, Carmen y yo sí que, Santuario es un podcast que escribí con Carmen Pacheco para Audible, los tenemos hace un par de años, y sí que mientras escribíamos teníamos la idea de decir, bueno, una vez esté hecho esto, sabemos que es una buena carta de presentación para luego intentar vender la serie. Lo sabíamos porque ya estaba pasando en Estados Unidos, y para estas cosas muchas veces, a veces no está muy bien mirar a Estados Unidos como ejemplo de nada, pero otras veces sí. Y es verdad que en cuanto a podcast creo que nos llevan unos cuantos pasos por delante, llevan como... allí yo creo que ya sí que es una industria que funciona, y hay incluso iniciativas privadas, independientes, que también tienen su recorrido ya. Pero yo empecé a ver que allí, y se lo comentaba a Carmen, digo, hay ejemplos como Homecoming, que es un podcast de Gimlet Media, que se convirtió en serie de televisión, hay más, ¿no? Estos años hemos visto también el caso de Archivo 83, Linetown, bueno, ya estamos viendo ejemplos que se convertían. Entonces nos pareció que podía, más allá del valor en sí mismo del podcast, sí que podía tener como un valor en cuanto a casi como si fuera un piloto o un prototipo de lo que podía ser luego la serie.
Entonces sí que desde el principio con Fibeta Lambda, que es la productora que produjo el podcast, sí que intentamos negociar un acuerdo por el cual ni ellos iban a poder hacer nada sin nuestra autorización, ni nosotros íbamos a poder hacer nada sin la autorización de ellos. Entonces, una vez se estrenó el podcast, Carmen y yo nos pusimos hablamos con Fibeta, le dijimos, oye, vamos a mover esto, y ellos dijeron, ok, ya nos contáis cómo va la cosa. Y o sea, lo movisteis vosotros, no la productora. Como íbamos a moverlo nosotros, pero justo en el momento en el que íbamos a empezar a moverlo, se puso en contacto con nosotros Atresplayer. Porque habían escuchado aparece muy gracioso, porque nos estamos preparando un pitch que terminaba insistiendo mucho en, más allá de todo eso que hemos contado, escucha el podcast. O sea, la mejor manera de que entiendas lo que queremos hacer es que escuches el podcast. Y bueno, nos dio la razón porque no tuvimos que hacer el pitch. O sea, directamente ellos escucharon el podcast y dijeron, oye, hemos oído Santuario, nos interesa mucho hacer la serie de televisión y queremos contar con vosotros. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir aquí? Entonces, bueno, pues ahí ya hablamos con Fibeta, se llegó a un acuerdo por el cual, porque lo que Atresmedia quería era comprar la IP, entonces fue como, bueno, pues poner de acuerdo por un lado con Fibeta y luego ya pues nosotros ya entramos como creadores. Entonces, por eso yo creo que sí, o sea, creo que es muy importante, tanto en podcast de ficción como de no ficción, tenerlo es un poco lo que decías tú al principio, ¿no? De que no cuidas los derechos al principio y luego te encuentras con sorpresas desagradables. Yo creo que estamos en un momento en el que, lo decía hace unos meses en Twitter, creo que los podcasts son los nuevos cómics. O sea, creo que hemos visto muchísimas adaptaciones de cómics estos últimos años, pero es que creo que aquí ya está pasando. O sea, ha pasado con Guerra 3, el Gran Apagón, que ha tenido su adaptación. Ahora nos está pasando a nosotros con Santuario, que estamos Carmen y yo, que fuimos los creadores y guionistas del podcast, vamos a ser los creadores y guionistas de la serie. Entonces creo que es muy importante cuidar mucho eso y Carmen y yo, a la gente que nos pregunta, se lo decimos, no tengáis miedo de contratar con abogados, que aunque os asusta al principio porque cobran mucho, al final es lo mejor que puedes hacer. Si llega un punto en el que tú ya no entiendes lo que estás leyendo, no entiendes realmente, pues eso, qué puedes firmar, qué no, nosotros al final recurrimos a un abogado, que es la mejor manera de decir, bueno, es su trabajo, porque nuestro trabajo es escribir en la mejor historia posible. Y al final estos ya son temas que van más allá, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso. Muchas gracias. Yo creo que tener un abogado detrás ya es imprescindible, porque es verdad. Y Blanca, estamos en un festival con una vocación latinoamericana, ¿no? Del español, y además es invitado México, que hacen unas creaciones alucinantes, pero la legislación no es aplicable. Es así, aquí tenemos vacío, la legislación internacional es muy variada y cuando quieres hacer producciones, además, que yo creo que es algo también muy importante el poder hacerlo, ¿no? Sobre todo en español, ya que tenemos el español como posible, ¿cómo es ese idioma que nos separa a 365 millones de personas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Porque vemos que en Estados Unidos van por delante, lo decías, pero el derecho anglosajón no tiene nada que ver con el nuestro en propiedad intelectual y por tanto poco aplicable realmente a lo que hacen. Pero cuando quieres hacer algún elemento internacional, no solo a nivel europeo, ahí ya sí que te encuentras con un follón de narices. Sí, así es. A ver, los abogados, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los arquitectos, pues pueden ejercer en cualquier lugar, ¿no? Los abogados, en principio, el derecho del que conocemos es el derecho de la jurisdicción en la que trabajamos. Es decir, yo me conozco la legislación española, bueno, a veces por pura curiosidad pues puedo conocer otras legislaciones, pero es verdad que estaría muy limitada a la hora de asesorar. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo leer una legislación mexicana y la voy a entender y seguramente sea muy parecida a la española, pero es verdad que esa legislación después se interpreta por la doctrina, es decir, por los estudiosos del derecho y por la jurisprudencia, ¿no? Es decir, por las sentencias y resoluciones de los juzgados y tribunales. Entonces, eso que un abogado lee en una legislación mexicana, en realidad puede tener una lectura diferente de la que tú estás viendo negro sobre blanco en ese papel. Entonces, en principio, los abogados somos especialistas en la legislación del lugar en el que trabajamos. Europa es un escenario diferente porque Europa está pensada precisamente para tener una regulación unitaria entre todos los países. Entonces, hay mucha legislación europea, ¿no? Por reglamentos que se aplican directamente o directivas, ¿no? Que se implementan con un plazo de tiempo que marcan una serie de pautas comunes para que todos los países de la Unión Europea tengan una legislación similar. Pero
pasa un poco lo mismo. A veces las directivas, por ejemplo, te permiten un margen para que seas más amplio o más restrictivo, lo cual quiere decir que la implementación de una directiva en Alemania y en España puede ser diferente. Y después está de nuevo que el legislador al final hace una norma en la que trata de contemplar la mayor parte de supuestos posibles, pero es absolutamente imposible regular la realidad, ¿no? Es demasiado amplia. Entonces, para ello están los jueces y tribunales que de algún modo son los que lo interpretan. Entonces, por eso, en principio, un abogado español, si revisa un contrato bajo legislación mexicana, puede que lo haga y lo hará de acuerdo con su lógica jurídica, pero siempre te va a poner un disclaimer diciendo que él no es especialista en analizar legislación que no sea española o europea, porque en principio no la conoce o sobre todo no conoce cómo se está interpretando eso por los tribunales, ¿no? Al final lo que vemos en la ley es algo negro sobre blanco, pero tiene muchas interpretaciones. O sea, que necesitas en realidad asesoría jurídica en cada uno de los lugares en los que te vayas a plantear hacer algo, ¿no? No es tanto así, en realidad los contratos se someten a una legislación y a una jurisdicción. Es decir, si la legislación a la que se somete el contrato es la española, por mucho que esa obra se vaya a explotar también en México, en realidad eso que ponen en el contrato se va a interpretar de acuerdo con lo que dice la ley y con lo que dicen los tribunales españoles. Y la jurisdicción lo mismo, lo habréis visto mil veces. La típica cláusula que uno firma a lo mejor sin saber mucho qué es, pues ya os lo cuento yo ahora. La legislación es la legislación que va a regir ese contrato, es decir, cómo ese contrato se va a interpretar. Y después la jurisdicción son los juzgados y tribunales que entenderán de un posible conflicto. Entonces, si ahí pone pues, que la legislación es española y que los juzgados y tribunales son los de Madrid, pues en el caso de que haya un conflicto, ese juzgado será el competente y va a analizar ese papel de acuerdo con la legislación española. El problema es cuando a un abogado nos aparece un contrato sometido a legislación americana. Entonces, si es europea o de Latinoamérica, yo creo que más o menos entendiendo un poco el contrato y bueno, con ese disclaimer, ¿no?, de que realmente no tenemos un conocimiento absoluto de la legislación, podemos manejar la situación. Un contrato ya con Estados Unidos, eso es otra dimensión, funciona muy diferente. De hecho, el mundo de la propiedad intelectual, la regulación en Estados Unidos depende de lo que se llama el fair use, ¿no?, que lo habréis oído muchas veces, y no tiene nada que ver con el sistema español y europeo. El sistema español y europeo en realidad es muy simple pero muy tasado. Todos los derechos de explotación dependen del autor, el autor es el que decide si cede esos derechos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Y en principio hay una serie de excepciones en las cuales no tienes que pedir esa autorización, porque digamos que el autor tiene que ceder a otros intereses mayores. De hecho, estabas comentando, estaba aquí apuntando un poco porque hemos quedado que yo haría un poco de coche escoba, que es lo que estoy haciendo, y estabas comentando, por ejemplo, el tema de que se haga una transformación de una obra musical, ¿no?, sin autorización. Pues, por ejemplo, habría que ver el caso, pero eso podría estar dentro de la excepción de parodia, por ejemplo. Una de las excepciones de la ley de propiedad intelectual, en las cuales no hay que pedir autorización al autor, porque se supone que hay que ceder ante un interés mayor, como es la libertad de expresión, ¿no?, tan necesaria, pues en ese caso, por ejemplo, habría que ver el caso, pero en principio uno podría hacer eso sin pedir autorización si se puede considerar que es aplicable la parodia. Por supuesto, la parodia no es una excepción ilimitada, ¿no? Realmente si la transformación que se está haciendo pues afecta de algún modo a los intereses o a la forma de ver la vida del autor, pues tendrá algo que decir, pues también tiene derechos morales, alguna, ¿no?, marca detrás. Exacto, claro. Habría que ver un poco el caso. Hay un caso bastante curioso que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y era una ilustración de un cómic de un personaje al parecer muy conocido en Países Bajos, y lo que hacían es que le cambiaban la cara, le ponían la cara del alcalde, me parece que era de Gante, ¿no? Y entonces el alcalde lo que hacía es que tiraba como dinero que recogían inmigrantes, pues tremendo mal gusto, ¿no? Entonces en ese caso, por ejemplo, no es de aplicación la excepción de parodia porque obviamente se está afectando a los derechos del autor, ¿no? Es decir, no se puede utilizar de una forma ilimitada. Entonces así es como funciona el sistema español. En principio todos los derechos son del autor, o en su caso del titular de derechos al que haya cedido esos derechos de propiedad intelectual, y del autor o de los diferentes titulares de derechos, ¿no?, como puede ser un artista, intérprete o ejecutante, un productor fonográfico, etcétera, etcétera. Y hay una serie de excepciones en las cuales hay que ceder porque hay un interés mayor. Es muy diferente, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos no funciona así. Entonces ahí analizar un contrato por parte de un abogado español sería bastante resbaladizo. Fíjate, Blanca,
que ya esta va a ser, se nos ha hecho corto al final, ¿eh? Esto va a ser la última pregunta para daros oportunidad para que preguntáis. Has hablado de lo del cómic con el alcalde de Nueva York y me ha traído inmediatamente a la cabeza del deepfake news, ¿no? O sea, que es de la inteligencia artificial, no solo para las fakes, sino para todos los elementos que hay. Y que ahí, si estamos hablando de que hay desconocimiento jurídico o hay muchísima incertidumbre jurídica sobre una realidad como el podcast que lleva tantos años, imagínate con la inteligencia artificial, de la que yo creo que estamos todos viendo qué pasa, mirando entre asombrados y horrorizados, ¿no? No sabemos muy bien, fascinados y a su vez diciendo, ostras, ¿no? Con la música ni te cuento, con los cómics ya ni te cuento y con los autores. Imagínate, aquí sí que estamos a verlas venir, jurídicamente, ¿no? O cómo... Sí, bueno, aquí de nuevo insisto en que la legislación siempre va por No detrás me mires. Estamos aquí ante un elemento de inteligencia artificial. Exacto. La legislación va por detrás, pero eso no quiere decir que el tema no se esté analizando. Bueno, yo creo que todos habréis oído algo que se ha divulgado bastante por las redes, y es que hay una persona, un científico, que está pidiendo que paremos 6 meses, el de que Google. tampoco es tanto. Porque dice que realmente esto está llegando a un punto de descontrol pues que no es bueno para el género humano, digamos. Bueno, es bastante escalofriante, ¿no? Obviamente nadie va a parar. La inteligencia artificial ya se está analizando, desde luego, a nivel europeo. Ahí yo creo que estamos todos, o bueno, hablo por mí, un poco aterrorizados, ¿no?, por esa falta de control de una máquina que empieza a crear sola, ¿no?, aunque haya sido programada previamente, a veces de una forma incluso sorprendente para el propio programador. Aunque también es verdad que si utilizas las herramientas, pues sobre todo a nivel gráfico, de inteligencia artificial, es que son fascinantes, ¿no? Son fascinantes. Entonces, aquí el gran debate a fecha de hoy, entre otros, sobre todo de carácter ético, es quién es el autor de ese resultado. Entonces, bueno, ahí igual que cuando compras un producto en Amazon, te tienes que leer los términos y condiciones y ese es tu contrato con Amazon, ¿no?, como usuario. Aquí también hay que analizar cuáles son los términos y condiciones de cada una de esas plataformas que utilizamos de herramienta de inteligencia artificial. La verdad es que, en términos generales, estas herramientas lo que sostienen es que ellas en realidad no copian, es decir, no reproducen o transforman trabajos de otros, sino que realmente lo que hacen es, de toda esa maraña gigantesca de información y documentación que hay en la red, se inspiran y crean supuestamente obras originales. Por supuesto, siempre habrá situaciones en las cuales eso no va a ser así, ¿no? Ojo, que eso es lo que hacen casi todos los autores, por otro lado. Claro. Claro, bueno, eso es verdad también, ¿no? Porque Todos al nunca final, empiezas de cero de y nada. los pintores, quiero decir, no es de ahora, los pintores, los Desde luego. literatos, Hasta cierto en punto. fin, Y ni hablamos de arquitectura, pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí el gran debate es quién es el titular de los derechos. Sí que os digo una cosa que en principio, de momento, parece clara, y es que con la ley de propiedad intelectual actual, por lo menos la española / europea, para que una obra esté protegida por la propiedad intelectual tiene que ser original. Y diréis todos, ¿qué es eso, no? Bueno, pues original se puede analizar desde dos ópticas, pero digamos la que se está sosteniendo a nivel europeo en la mayoría de los casos es que tiene que ser un reflejo de la personalidad del autor. Tremendamente subjetivo, obvio. ¿Qué quiere decir eso? Una máquina, desde luego, personalidad no tiene. Entonces, en principio, se supone que a fecha de hoy las máquinas no pueden ser autoras de obras que estén protegidas por la propiedad intelectual. En principio, se supone que ese es el punto de partida. ¿Quién sería el autor entonces? Pues bueno, el gran debate es si el autor podría ser el programador que está dando de algún modo esas instrucciones a la máquina para que genere determinados resultados. Pero claro, ahí se genera una pregunta nueva, y es ¿qué pasa cuando la máquina, y ese es el miedo que tenemos todos, genera un resultado que es absolutamente sorprendente y que nunca había concebido aquel que de alguna forma está programando y es el director de orquesta, ¿no? Ese es el debate. Bueno, un debate alucinante. Por no hablar del ¿verdad? metaverso, que ahí detrás ya hemos dicho todos que esperamos que no suceda. Preguntas, aprovechamos para... Venga. Bueno, me ha parecido interesantísimo. En primer lugar, enhorabuena a quienes han organizado esto y a vosotros, porque ha sido interesantísima la mesa. Lo primero... perdona, gracias. Lo primero me ha parecido, incluso más que se oye, ¿no? ¿Sí?
Sí. Sí, te digo eso. Me ha parecido incluso más interesante lo que decías tú, esa posibilidad de como autores, ya sea en la locución, en el guión o en donde sea, el decir, bueno, pues dado que los presupuestos son pequeños, estoy de acuerdo, me parece apuesto por el producto, pero eso sí, de alguna manera tengo que recaudar en algún momento, ¿no? Y eso me lleva a un poco mi negociado más próximo, que es el de la locución y el de ser actriz de voz, ¿no? Claro, en la faceta audiovisual, tanto en televisión como en cine, está muy claro que cada vez que se emite una película o lo que sea, esas personas que intervienen ahí van a tener una recaudación a final de año, van a tener una serie de royalty. Eso me parece que las plataformas, en las plataformas que existen actualmente, no se da, ¿verdad? En Podimo, en Audible, en fin, en todas estas plataformas, a ti te pagan por hacer una interpretación, pero a final de año no recibes esos royalties que sí se reciben. Pero depende del país, yo creo, ¿eh? Porque, vamos, te lo digo por lo poco que sé, pero mi chico es locutor también y él ha hecho en alguna ocasión una campaña fuera y ahí como que te pagan un adelanto por esos royalties, pero aquí no. Pero no pagan, Aquí no. de acuerdo. Pero esto es un poco lo que decía de los diferentes formatos. O sea, el trabajo es exactamente el mismo si tú haces una película que va a estar en cines o en la tele y ahí tú vas a cobrar, porque toda la maquinaria funciona para eso, pero no es lo mismo si está en una plataforma digital. Para empezar, porque ya es abierto en todo el mundo, diferentes legislaciones. Entonces, dentro de ese barullo no está legislado, entonces tu trabajo es exactamente el mismo, pero de ahí no cobras. Sí, de hecho yo me he encontrado, desde que me dedico a esto de las ficciones sonoras, me he encontrado con guionistas de audiovisual que me venían a preguntarme interesados, porque es muy atractivo hacer podcast de ficción, porque necesitas un equipo más reducido, puedes transmitir mucho con muy poco, y en cuanto primero se han enterado de cuánto se cobra, han salido espantados, y cuando se han enterado de que no hay derechos de autor, han dicho, bueno, hasta luego. Claro. Y es que, claro, estamos en un momento en el que hay la paradoja de que hay plataformas que todos tenemos en mente que tienen millones de horas de música y pagan a sus autores por las reproducciones, y tienen millones de horas de podcast y los autores ven esto. Entonces, claro, están aprovechando. Claro, es que es absurdo, porque aparte, y evidentemente, ya hemos visto la deriva de que están apostando por el podcast. Mi teoría de por qué lo hacen, porque tienen que pagar. O sea, claro, entonces es un poco absurdo y yo creo que al final perdemos todos. O sea, perdemos los creadores, perdemos los oyentes y perdemos las plataformas, porque si hubiera una legislación que permitiera que, ya que no hay tanto dinero como en otras industrias, por lo menos ya pudieras contar con que si tu podcast no lo escuchan 5 personas, sino 5 millones, vas a tener un retorno en cuanto a derechos de autor, pues igual entonces sí que te animabas a participar. Entonces yo creo que entonces podría haber más gente interesada en hacer esto, habría más diversidad, más oyentes, porque en cuanto más diversidad hay, pues más interés va a haber y ganaríamos todos. Pero por ahora yo lo que estoy viendo desde plataformas es que se está llegando más a, bueno, todo lo que te pueda quitar y te pueda capar, mejor. Claro, y ya termino, es una cosa muy corta. Estas dos últimas cosas. Primero, pues quizás nos vendría bien hacer un sindicato nuestro, que nos permitiera empezar a pedir una legislación conforme a lo nuestro, ¿no? Que eso sí que existe en el mundo audiovisual, por lo menos en la parte de locución. Y la pregunta que quería hacer es, me estoy acordando de este caso relativamente conocido en Canadá, esta mujer, esta locutora, cuya voz fue utilizada después para TikTok, vamos, para hacer broma y no sé qué, en fin, eso ha sido un lío muy grande y al parecer ahora mismo está en los tribunales en Estados Unidos por el uso que se ha hecho ilegítimo y sin recibir ni un duro de esta voz, ¿no? Mi pregunta es, nosotros que estamos en las plataformas como voces también, ¿esa voz va a poder ser utilizada de alguna manera por la inteligencia artificial, por ejemplo? En algún momento ya nos haremos útiles, ¿no? Si eso está ahí, lo van utilizando, van aprendiendo cómo vamos... No lo sé, en fin, simplemente eso y muchas gracias. Acabas de abrir otro melón, ¿eh? Porque tú decías el programador, pero el programador, ya te digo yo, que tiene muy poca influencia al final. Está copiando un modelo que ha hecho otro, que ha hecho otro. Lo que de verdad está alimentando los modelos de inteligencia artificial es todo lo que ya está hecho. A mí, de hecho, no me interesa Entonces tanto todos somos autores al final, ¿no? En mayor o menor medida. A mí no me interesa tanto saber si la máquina puede ser autora, sino qué sacan los autores de los cuales la máquina se ha alimentado, porque no es lo mismo el proceso de creación que tiene la energía artificial que el que tienes tú como persona humana. Sí. Eso y también, perdonad, el que da las instrucciones. O sea, al final... Bueno, claro, el usuario de la aplicación. El usuario es el que da esas palabras claves, por ejemplo, en una herramienta de carácter gráfico, para que salga un determinado resultado. Es el que tiene que de alguna forma afinar para conseguir un resultado concreto, ¿no? Sí. Vamos a dar lugar a otra pregunta. Y atrás, no sé si puedes... ¿le acercas el micro?
¿Alguien más va? Lo digo para allí. Y el micro luego para allá, sí. Hola, pues enhorabuena por este panel tan interesante. Y retomando esto último, sobre si una máquina tiene o no personalidad creadora. Un perro que te muerde en la calle no tiene personalidad jurídica, pero su dueño sí tiene responsabilidad civil. Se podría llegar un momento en que sea el programador o quien tenga personalidad civil, por tanto responsabilidad civil sobre lo que haya producido la máquina. Vale, este es otro tema que también se está regulando ahora a nivel europeo. Una cosa es la propiedad intelectual de la que hemos hablado y otra cosa es que la empresa que esté detrás pueda ser responsable efectivamente de los daños que pueda producir esa máquina que al final has programado. Y de nuevo, daños o éxitos. O éxitos también. Claro, si son éxitos, efectivamente, la empresa en principio, que es la titular de los derechos de esa máquina, en principio será la que obviamente los disfrutará, ¿no? El tema de responsabilidad civil es un tema que se está regulando todavía a nivel europeo. Por eso digo que realmente vamos muy por detrás de lo que está pasando porque la inteligencia artificial pues va a toda velocidad. Son temas que están ahí y que se están regulando pues ni siquiera a nivel español, a nivel Europa. Por ahí. Sí. Y luego ya una última que me parece que nos echáis o nos dejáis seguir. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, estoy de acuerdo que la sesión está muy interesante, pero se ha hecho un poco corta, ¿no? Porque hay muchos temas. Pero mi pregunta es un poco más para Blanca en este caso. En el caso de este vacío legal que tenemos en la propiedad intelectual y en el podcast, ¿cómo tratamos el podcast? O sea, ¿podría entrar en la definición, por ejemplo, en un fonograma, un podcast, y por lo tanto podríamos ampararnos en eso para solicitar, por ejemplo, esos derechos de remuneración por el número de reproducciones en las plataformas? Buen melón. Un podcast es, en principio, un fonograma a fecha de hoy. Lo que pasa es que un fonograma es una, lo tengo aquí apuntado, es una ejecución exclusivamente sonora. Entonces, ¿qué pasa cuando al podcast se le añade imagen? Entonces, en el principio, entonces, teóricamente es una obra audiovisual. Lo que pasa es que, bueno, justo ayer por venir preparada y saber cómo están las cosas en la actualidad, pues estuve llamando a Dama, ¿no? Que es la entidad de gestión que lleva autores audiovisuales, junto con SGAE, y en Dama, por ejemplo, no están reclamando derechos de mera remuneración por podcasts que se utilicen en plataformas con imagen, de momento. Pero claro, No, bueno, tampoco. es que sin imagen ya no sería Dama. Pero ahí, precisamente contestando a tu pregunta, hay un vacío. Primero, Pero al final yo sigo, insisto en que las obras, Allí. o sea, No, va. los derechos de autor están legislados. Y luego es la ya hay- implementación luego donde están los vacíos. Claro, el tema es que los derechos de mera remuneración, igual que las excepciones de las que hablábamos antes, son los que son, están tasados. Así como, por ejemplo, las obras que pueden ser protegidas por propiedad intelectual, hay un listado en el artículo 10, pero pueden ser más, es decir, da igual que no esté el podcast. Es una obra artística, literaria o científica, si es original, tiene la protección de la propiedad intelectual. El problema es que en excepciones y en derechos, por ejemplo, los de mera remuneración, son los que son. Entonces, o jugamos un poco a interpretar que efectivamente si se incorpora imagen deja de ser un podcast porque no es una fijación exclusivamente sonora y pasa a ser otra cosa, que desde luego habría argumentos, o si no, realmente no estáis regulados. Ese es el tema. Desde luego en Dama no se está recabando y, por ejemplo, por obra audiovisual, claro, depende del autor, pero en plataformas, por ejemplo, se recauda bastante por Dama. En el caso de argumentistas, directores y guionistas. Me temo que me hacen gestos que nos van a empezar a pitufar la voz. Mil gracias. Da para una jornada entera, desde luego. Es Hay que interesantísimo apuntarlo el tema. porque ha sido, mil gracias, ha sido fascinante. Yo he aprendido mucho y espero que todos vosotros os haya merecido la pena elegir esto al retiro. Y nada, mil gracias. Muchas gracias, Ricardo, Iván, Blanca, Manuel, María. En unos minutos regresamos para el podcast dentro en la esfera, ¿vale?
ahora seguimos. Gracias.